Muy buenos días, tomen sus asientos. Qué lindo tiempo en la presencia del Señor, qué lindo que es adorarlo al Señor. Acordate, los domingos venimos específicamente a adorar al Señor. Es fundamental entender a qué vamos al culto. Sí, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a ofrendar, a diezmar, todo bárbaro, todo lindo, nos encontramos los hermanos, Dios nos toca, Dios hace milagros, pero el corazón del culto es adorar al Señor. ¿Cuánto disfrutan adorar al Señor? Es hermoso hacerlo. Entonces no te prives, porque si no venís a adorar al Señor estás perdiendo el tiempo. Así que el Señor es lo más importante y eso es rendirle culto al Señor. Desde hace varios días atrás venía dando vueltas en mi cabeza este texto, un texto del que en alguna ocasión he hablado, he compartido ya esto, pero estaba pensando por mi lado, decir, bueno, pero yo quiero hablar alguna cosa nueva, algo distinto, y es como que el Espíritu Santo me redireccionaba a esto en una época muy especial, ¿no? Donde nos preguntamos qué irá a ocurrir, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Tantas cosas se escuchan, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi salud? Y nos preguntamos si nos anticipamos y hasta hacemos ciertos planes. Así que vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, que dice lo siguiente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. ¿Quién no habrá leído, no una, varias veces este texto? Pero quiero explicar algunos detallecitos por si a alguno se le escapa esto, ¿no? Dice que los que se preocupan por el futuro son los gentiles. Y para nosotros el término gentil parece hasta una virtud, porque decimos, ¿qué es un gentil? Es una persona que tiene gentileza. Entonces pensamos en un gentil, pensamos en un amable. Pero en los términos y el que tradujo esta versión bíblica utiliza el término gentil como un derivado de gentes, las gentes. Y no nos ayuda nada, porque gentil justamente es aquel que tiene don de gente, aunque hay gente que no tiene don de gente. ¿Y qué hacemos con todo este loquero? Bueno, el término gentes era por contraste la otra parte de los judíos. Estaban los judíos y estaban las gentes, estaban los demás. ¿Por qué? Porque en nuestros días el monoteísmo está bastante globalizado y cuando nos encontramos con alguna cultura politeísta, la vemos como señal de atraso, como si fuera una cultura primitiva, como una cultura que tiene su espiritualidad muy poco
desarrollada, muy poco ilustrada, pero en los tiempos de Jesús, cuando Él dice esto, el politeísmo era lo más común. Estaba el pueblo de Israel, el pueblo judío, que creía en el único Dios verdadero, y estaban los no judíos, las demás gentes que eran paganos. Así que hablar de gentil acá no es hablar de amable, sino hablar de personas que no conocen a Dios. Así que lo que acá está planteando el Señor es que los que tienen demasiada preocupación por el futuro no conocen a Dios como deberían conocerlo. No tienen un conocimiento pleno de Dios. Claro, no es la única señal de la falta de conocimiento de Dios. Cuando uno tiene temor, no conoce a Dios lo suficiente también, porque no fue perfeccionado en el amor, porque en el amor no hay temor. Así que hay varios elementos que hacen que una persona no conozca a Dios lo suficiente, y en este caso específico está hablando que el pueblo gentil no conoce a Dios, los que no confían a Dios no lo conocen. Y después el término no os afanéis. Uno dice, pero esto está pasado de moda, eso hace rato que ya no robo más. No os afanéis unos a otros. Es otro término que sale del lunfardo, ¿no? Afanarse, pero no tiene nada que ver con nuestra lengua castellana. Afanarse significa estar lleno de afán, estar ansioso. Y como unas 5 veces está hablando de no permitir que la ansiedad nos controle. Y ahí está el tema. Si no tenemos el control de lo que nos rodea, la ansiedad nos controla a nosotros. Acuérdate de esto, si no controlamos lo que nos rodea, la ansiedad comienza a controlarnos a nosotros. Justamente la palabra control viene del francés antiguo, en el que los duplicados de un contrato, de una escritura, recibían el nombre del control. Estaba el original y estaba el control. Tenía que haber una copia porque podía fraguarse un documento, podía falsearse algo, podía cambiarse algo y uno lo mostraba como original lo que había estado falseado. Entonces, ese control que estaba ahí era el que se aseguraba que no se cambiaran las condiciones y que se hicieran las cosas correctas. Con el tiempo, el término control pasó a recibir ese nombre cuando se trataba de un instrumento que vigilaba que algo no se cambie, pero por extensión comenzó a utilizarse control como dominar, fiscalizar, inspeccionar, intervenir. Son todas maneras de hablar del control. Y nosotros por naturaleza buscamos tener el control. Te cuento algo que me pasa a mí, para que no te sientas expuesto, me voy a exponer yo. Silvia siempre se queja que cuando salimos a la... Aprovecho, ¿no? Porque acá no puede decirme nada. Entonces, ahora llego a casa después, tengo una predicación. No. Ahí viene, yo pensé que no estaba. Ay. Ahora qué digo. No, quería decirles, la mujer que me diste, Señor, es una vez. No. Silvia sabe. Ella suele quejar de que en la ruta. Sí. ¿Tienes algo que decir? Ella suele quejar que no le presto el auto. Son calumnias eso. Lo puedo usar cuando quiera, lo que pasa es que nunca encuentra la llave. No, en la ruta, cuando me siento al volante, ella maneja muy bien. Me merezco un buen postre, ¿no? Bien. Maneja muy bien, es excelente conductora, hasta es más prudente que yo. Pero hay un problema. Cuando me vence el sueño en la ruta, ella inmediatamente se ofrece. ¿Querés que yo tome el volante? No, está bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando me pongo de copiloto, no puedo dormir. Empiezo ahí a dormitar y de pronto un cambio de velocidad, una frenada, un cambio de dirección y ya estoy ahí. Y no porque le tenga miedo, sino porque simplemente no tengo el control.
Todos nosotros disfrutamos tener el control de las cosas y cuando las cosas se escapan de nuestro control, aunque estén en las mejores manos, nos trae cierta inseguridad porque otro es absolutamente otra cosa distinta que nosotros. Bueno, los seres humanos tenemos apetencia por el control porque lo heredamos de cuando Dios nos creó. Cuando Dios nos creó, nos dio la capacidad de controlar. Él dijo, llenad la tierra y sojuzgadla. Nos puso para que nos enseñoreemos sobre toda la creación, pero algo ocurrió. Cuando el ser humano se separó de Dios, se escapó del control central, Dios dejó de confiar el control. En estos últimos meses se ha hecho de divulgación pública las consecuencias de las malas praxis de algunos médicos famosos, el caso de la periodista que tan desafortunadamente falleció por lo que hoy los jueces dictaminaron como la mala praxis, hizo que le quitaran la matrícula al médico que lo estaba haciendo y justamente alguien conocido de este médico me comentaba y me decía, perdió su vida, toda su preparación, ya ahora no puede hacer nada. El caso del famoso cirujano plástico que no era plástico, que llevó a la muerte a una persona y a tantos otros los condenó a estar muertos en vida por sus malas prácticas. De pronto se les quita la matrícula. ¿Por qué? Porque el Estado considera que no les puede confiar la práctica médica porque no cumplieron con el protocolo médico. Entonces se le quita la matrícula, se le quita la licencia, la capacidad de poder hacer cosas que normalmente hace un médico porque no cumplieron con su deber de médicos. Nosotros los seres humanos, cuando nos separamos de Dios, no cumplimos con el deber que teníamos de estar pegados a Dios, entonces perdimos el control. Dios nos quitó el control. No nos podía confiar a nosotros responsabilidades que no estábamos dispuestos a cumplir porque estábamos separados de Dios. Así que la tierra nos produjo cardos y espinos. Ahora, no son solamente los cardos y espinos que te crecen en el pasto cuando todos los fines de semana lo tenés que cortar. Los cardos y espinos se dan en diferentes áreas de la vida, que son justamente uno de los tantos ejemplos de las cosas que nosotros no podemos controlar. Te crecen cardos y espinos en la economía, te crecen cardos y espinos con los ladrones que no sabes dónde te los encontrás, te crecen cardos y espinos con la familia, te crecen cardos y espinos con la salud, por todos lados. Y son aquellas cosas que nos muestran que no tenemos el control. Y esto muchas veces nos trae angustia, nos trae ansiedad, hace que empecemos a estar llenos de miedos. Pero para rematarla, entonces te digo que los seres humanos no podemos controlar casi nada. Así que decirle al de al lado, no tengo el control de nada. Y el que está a tu otro lado se te empieza a alejar de a poco, ¿no? ¿Qué puedo esperar de este loco? Jesús lo dijo. ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Unidad de medida de aquel tiempo. Medio metro. ¿A cuánto les gustaría medir medio metro más? Nosotros los altos no tenemos necesidad. Me encantaría. Bueno, hay personas que pueden aumentar la estatura, pero 3 minutos antes de desplomarse en la cama, se sacan los zuecos y tienen que volver a ponerse de punta de pie para verse de cuerpo entero en el espejo. Porque no. Y mirá que algunos dicen, no, yo soy dueño de mi... Viste que yo soy dueño de mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que quiero, viste, toda una ideología hay. Y algunos lo quieren remarcar tanto que hasta se llenan de piercing y de tatuajes excesivamente. No estoy hablando ni en contra de una cosa ni de la otra, pero algunos lo hacen excesivamente porque están tratando de decir, esto es mío y nadie se mete con mi cuerpo. Muy bien, tu cuerpo es tan tuyo, pero no podés controlar su estatura. No podés controlar cuando tenés un retorcijón de barriga.
No podés controlar absolutamente nada. Santiago dice que no nos podemos enseñorear del día de mañana, ni siquiera podemos controlar el tiempo que nos queda de vida. Ni un amén, todo. ¿Cuántas personas hicieron planes que no pudieron cumplir? Dijeron, vamos a hacer esto, y al otro día, ¿cuántos pasajes de micro, de avión quedaron sin llenarse, asientos vacíos, por personas que tenían planes, y no necesariamente porque murieron, otros por diversas situaciones? Hace unos 7 años atrás, unos vecinos de aquí, unos ancianos, habían ido a una fiesta de cumpleaños caminando, de la familia, a pasar un buen tiempo. Aparecen unos delincuentes que roban y los toman como rehenes, justamente para escapar de la policía. Los suben a un auto, empieza toda una persecución, y aquí en la subida del arroyo Las Perdices, donde está esa loma, cerca del Carrefour, el auto salió como catapultado por esa subida, se fue contra un árbol, y estos 2 ancianos, que no imaginaban, perdieron la vida. Qué forma tan triste, cruel, injusta de morir. ¿Qué se podían imaginar? ¿Qué podía imaginarse esa familia que estaba en vísperas de un maravilloso festejo, que todo iba a terminar en un doble funeral? Las cosas que no podemos escapar. El campo, que nuestro país tanto ama y que lo usamos como emblemático. El campo es uno de los ejemplos de lo que no se puede controlar. No se puede controlar una sequía, no se puede controlar un granizo, no se puede controlar una inundación, no hay nada que se pueda hacer. Imagínate si de golpe hoy apareciera un meteorito del tamaño de la 1/4 parte de la Tierra. Por más cascos que te compres, no te da resultado. Va a quedar como una medalla con un casco amarillo en el centro. No hay nada que se pueda hacer. Ahora, qué interesante, ¿no? Por más que no podamos hacer nada, antes que la NASA existiera y planeara armar cohetes que pulvericen los meteoritos, el ser humano lleva miles de años de antigüedad y todavía estamos vivos. Antes que aparecieran algunas vacunas que disminuyeron, pero de una forma dramática, la mortalidad, hubo muchas pestes y todavía la humanidad continúa. Si nos diagnosticaran una enfermedad terminal, incurable, no hay nada que podríamos hacer. No hay nada que podríamos cambiar. En otras palabras, no podemos controlar nada. Pero hay algo que sí podemos controlar. Por ejemplo, nuestra voluntad. Vos no sos como tu gato, que estás cortando la carne y el gato ahí moviendo la cola, relamiéndose, le gritás, le señalás la carne, le gritás, le pegás en la cabeza con el mango del cuchillo. Y ya sé, te das media vuelta y el gato sucumbió. Ahí está comiendo y masticándote la carne, chau empanadas. ¿Por qué? Porque los animales sucumben ante sus deseos. Nosotros tenemos voluntad donde podemos decir no a ciertas cosas o sí a ciertas cosas. Somos dueños de nuestro ánimo. Por algo el apóstol Pablo dice, gozaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Soy dueño de mi ánimo. Yo soy el que decide, ¿voy a ponerle buena onda o no voy a ponerle buena onda? Soy dueño de mis actitudes, vos sos dueño de tus actitudes. De vez en cuando te das cuenta que estás con alguna actitud malsana, con alguna tendencia, algún pensamiento, y decís, no, esto no está bien, estoy actuando mal, estoy enfrentando mal las cosas. Podés cambiar tus acciones. Por más que digan, soy víctima de las circunstancias me empujaron a hacer esto. No, vos siempre podés decidir. Siempre podés decidir. Y sos dueño de tus pensamientos también.
Por algo dice, tú guardarás en completa paz a aquellos, Isaías, ¿no? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, si uno decide meditar en el Señor, inmediatamente uno tiene paz. Así que no podés controlar nada, pero de vos podés controlar estas cosas. Ahora te cuento el contraste. Dios puede controlar todo. No te convence. Dios puede controlar todo. Por ejemplo, Dios cuida la creación. No solamente Dios creó el universo, sino que lo cuida. Génesis en el capítulo 1, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esa expresión, se movía sobre la faz de las aguas, es un verbo que se emplea de la misma manera para las aves que revolotean alrededor de los nidos. ¿Alguna vez pasaste cerca de un nido de tero? ¿Cuántos pasaron por un nido de tero? Sí, veo esas cabezas picadas ahí, bien, bien. Me acuerdo, estaba en el Instituto Bíblico de Uruguay y ahí era un camino largo, así que dije, voy a ir por el medio. Y de pronto empiezan unos cazabombarderos con vuelo rasante. ¿Qué pasó? Claro, estaba pasando cerca del nido de estos teros y estos teros no estaban dispuestos a que causara daño a su posteridad, a su cría. Así que defendían a capa y espada sus crías. Y esta es la idea. Dios no solamente nos creó, sino que está revoloteando, cuidando. Él tiene el control del universo. Como te decía hace un rato, antes que la NASA pensara en un misil para destruir asteroides, Dios ya estaba poniendo un escudo sobre la Tierra. Antes que los laboratorios crearan las vacunas, cuando no se sabía lo que era una vacuna, Dios seguía poniendo sus manos sobre la humanidad. Algunas personas dicen, ¿cómo puede ser que Dios exista si pasa esto? Bueno, yo le podría decir, ¿cómo puede ser que Dios no exista si con tantas cosas que pasan todavía seguimos vivos? Tendríamos que habernos extinguido, pero somos un acto de la obra magistral de Dios. Así que Dios tiene el control sobre el universo. Jesús tuvo control sobre la tempestad. Los discípulos que eran expertos en lo que era el mar, sabían los comportamientos del mar, sabían también que el mar de Galilea era impredecible. De vez en cuando había unos cambios de presión y ese viento frío que venía de las laderas de las montañas se iba sobre el valle donde se encontraba el mar de Galilea y luchaba con esa humedad que había en los alrededores y se producían unas tormentas, unos cambios de presión que hacían zozobrar cualquier nave que estuviera. Y ahí estaba Jesús, calmando la tempestad y los discípulos preguntándose, ¿quién es este que aún el viento y la tempestad le obedecen? Tiene control sobre la naturaleza, tiene control sobre la muerte. Jesús le había dicho a María, yo soy la resurrección y la vida, pero Él lo resucitó a Lázaro también. Él lo levantó, Él puede revertir. Un día nos va a resucitar a nosotros con cuerpos incorruptibles. Quisieron prenderlo a Jesús, quisieron matarlo antes de tiempo, pero no era el tiempo de Él. Él pasó por el medio de ellos y se quedaron como paralizados. Quisieron matar, en Apocalipsis nos dice que el anticristo quiso matar o los va a querer matar a los 2 testigos que estarán predicando sobre los primeros 3 años y medio en la tierra. Y el anticristo querrá destruirlos, pero no lo va a poder hacer. En la misma tribulación habrá un tormento, los demonios atormentarán a las personas tan cruelmente que algunos para escapar de ese sufrimiento van a quererse quitar la vida, pero ni aún ellos, que pueden proclamarse dueños de su cuerpo y hacer lo que quieren con su cuerpo y su vida, ni aun ellos lo van a poder hacer. Dios es soberano y es omnipotente. Soberano, la palabra griega es déspotas. Hace lo que quiere.
Y gracias a Dios que hace lo que quiere. Porque si hiciera lo que yo quiero, ya estaríamos destruidos. Pero no porque yo quiero cosas malas, sino porque lo que yo quiero no tiene nada de sabiduría. Pero Dios también es omnipotente, pantocrátor, quiere decir que Él tiene poder sobre todo, Él gobierna todo y como Él tiene control sobre todo, Él conoce el porvenir. Porque a veces nosotros queremos extender nuestros deseos de control con la predicción, con los pronósticos. Nos encantan los pronósticos. Queremos escuchar qué opina uno, qué opina otro, porque parece que el pronóstico nos da letra para saber cómo poder controlar el futuro. Sin embargo, el único que sabe el futuro es Dios, porque Dios es el que programa el futuro. Así que Él sí que la tiene clara. Sin embargo, hay algo que Dios se niega a controlar. No lo quiere controlar. Y es justamente lo que nosotros sí podemos controlar, nuestra voluntad. Dios respeta nuestro libre albedrío. ¿Por qué te toca sufrir injusticias de parte de algunos? Porque Dios respeta el libre albedrío y lamentablemente el libre albedrío causa daño. Y eso es lo que quiere Dios que sepamos, que nuestro libre albedrío causa daño y es pecado. Dios se niega a controlar nuestro ánimo. Ay, Señor, cámbiale el humor a mi jefe que tiene un carácter repodrido. Ahí cayó el jefe. No lo va a cambiar. Más fácil que vos decidas cambiar tu ánimo y le pongas buena onda. Señor, transforma. No. Nuestra voluntad, Dios no la cambia, nuestro ánimo no lo cambia, nuestras actitudes. Yo decido qué actitud voy a tener. Si voy a tener una actitud buena o mala. Dios no me va a cambiar la actitud. Justamente cambiar actitud es la palabra metanoia en griego que se traduce como arrepentimiento. Y Juan decía arrepentidos porque el reino de los cielos es acercado. Jesús continuó diciendo arrepentidos. En otras palabras, cambien de actitud. ¿Qué estaba diciendo? Que está en nosotros el cambiar la actitud. Nuestras acciones. Dios de vez en cuando interviene y modifica alguna acción. Cuidado, ¿eh? Dios tampoco es un Dios del teísmo que enseña que Dios puso a andar el motor y que se las arregle, sálvese quien pueda. No. Dios es un Dios que interviene en la historia en los momentos puntuales, pero no es un Dios intervencionista. No es un Dios que a cada rato está interviniendo, porque a veces nosotros queremos las cosas fáciles, nos encanta lo mágico y queremos que Dios intervenga siempre. Entonces queremos ver milagros a cada rato. Si querés ver milagros a cada rato, viniste al lugar equivocado. Porque los milagros Dios se los reserva para cumplir con sus planes. Los milagros no son como el truco de magia del mago que vos invitás a tu cumpleaños, sino que los milagros tienen propósito, tienen plan. Así que Dios no va a cambiar tus acciones, salvo alguna ocasión. Nuestros pensamientos. Dios no puede cambiar tus pensamientos. Vos sos responsable de cambiarlos. En Apocalipsis, el capítulo 3, cuando le da el mensaje a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, el Señor se presenta como el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y uno dice, wow, es soberano, hace lo que quiere. Sin embargo, unos versículos después, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, Él abre, ninguno cierra, cierra, ninguno abre, pero no toca las puertas de nuestro corazón, porque las puertas de nuestro corazón tienen el picaporte del lado de adentro y Él nos dio a nosotros la posibilidad de abrírsela o cerrársela. ¿Te das cuenta? Dios hace lo que quiere, pero tus pensamientos, Dios los va a respetar. Dios no hará por nosotros lo que a nosotros nos toca hacer. Nunca falta el matemático, ¿no?, que busca la fórmula. ¿Cuánto? ¿50-50? ¿20-80? ¿10-90? ¿40-60? ¿Cómo es el porcentaje de lo que Dios hace? ¿Te doy la respuesta? ¿Querés saber la respuesta? ¿Qué sé yo?
Hay veces que hace el 100% y hay veces que hace el 0%. Hay veces que hace 50 y 50 vos. No hay regla fija. Por eso hay que depender del Espíritu Santo, porque si dependiéramos de una formulita, lo dejamos al Espíritu Santo de lado, pero a cada rato tenemos que estar consultando. ¿Te das cuenta para qué sirve la oración, no? Porque si tuviéramos fórmulas no haría falta la oración. Es penoso que haya creyentes que tienen fórmulas para todo y que la tienen clara para todo. Uno dice, ¿de dónde sacó la formulita esa? Ese pone a andar la máquina y se va a dormir. Así que tenemos que aceptar lo que Jesús dice. No se preocupen de aquellas cosas que no pueden controlar. ¿Para qué angustiarse por lo que no pueden cambiar? Más bien, pongan el énfasis y la fuerza en aquellas cosas que a ustedes les toca hacer. ¿Y qué nos toca hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Significa buscar el gobierno de Dios. ¿Qué es buscar el gobierno de Dios? Cada segundo yo tengo que decidir que Cristo gobierne mi vida. De pronto, uno te pasa por al lado y te pisa el callito. No. Y te hace pensar cosas feas. Entendés que el callito no es otras cosas, ¿no? A veces tenemos un callo en el corazón, un callito en el corazón, y te lo pisas y empezás a pensar cosas feas o a hacer... Bueno, ahí llega un momento en que tengo que decir, no. O vivo bajo mi gobierno, apelo a mi control, o me someto al gobierno de Dios, al control del Señor. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es dejar que Dios reine. Es aceptar que Cristo es mi Señor, el señorío de Cristo. Es darle el control al Señor. Entregarle mi voluntad. ¿Cómo le entrego mi voluntad a Dios? Sometiéndome voluntariamente a la voluntad de Dios. Qué lindo someternos voluntariamente a la voluntad de Dios. Es decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El someter nuestro ánimo al Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones. Someter nuestras actitudes y nuestros pensamientos a Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, sometiendo nuestras acciones al Señor y diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Qué interesante que el apóstol Pablo, que perseguía al reino antes, porque no lo entendía al reino, se encuentra con Jesús. La primera pregunta que le hizo, ¿quién eres, Señor? Y cuando supo quién era el Señor, la segunda pregunta fue, ¿qué quieres que haga? Cuando nosotros nos damos cuenta quién es Jesús, empezamos a someternos a Él. ¿Qué quieres que haga, Señor? Hay gente que todavía no se da cuenta quién es Jesús y sigue haciendo la suya, sigue viviendo a su manera. En otras palabras, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Dejar de enojarnos cuando las cosas no salen como queremos. A mí me gusta que las cosas sean justas. Y si salen de la otra manera, empiezo a patear tachos. Mejor que nadie se me acerque. Hola, ¿cómo estás? Me salen con una broma y le pego un gruñido. Cuando las cosas no salen como vos querés, escapó de tu control. Y por supuesto te vas a preocupar un poco, te vas a afligir un poco, porque a veces dentro de nuestro querer de cómo salgan las cosas están nuestros intereses, nuestros afectos, nuestros bienes. Y cuando las cosas no salen como queremos, empezamos a sufrir pérdidas de nuestros intereses, de nuestros bienes, de nuestros afectos, y eso no nos gusta nada. Pero el enojo, sentir que es injusto, más bien decir, Señor, heme aquí que se haga tu voluntad.
Dejar de frustrarnos cuando no tenemos el mando. No tengo el mando, no decido. A todos nos gusta participar con las decisiones. A todos nos gusta tener nuestra porción. Y si no me hicieron caso, a mí nadie me hace caso, mis opiniones. Yo les había dicho. Nos encanta ser profetas de eso, ¿no? Cuando no nos hacen caso, me hubieras hecho caso, como diciendo, acá está el profeta. No me hicieron caso. Tranquilo, las cosas son de Dios. Dejar de criticar a los que nos presiden en todas las áreas de la vida, desde la política hasta tu trabajo, tu familia. Deja de criticar. Sometete. Humillate. Dejar de pelear por lo que creemos que es nuestra justicia. A veces nosotros tenemos una idea de la justicia que entra en conflicto con la idea de justicia que tiene el otro y que termina confrontándonos, peleándonos. Dejar de angustiarnos cuando no se cumplen nuestras expectativas. Las cosas no se dieron. Deja de angustiarte. Confía en el Señor. Dejar de estar ansiosos cuando no le encontramos sentido a lo que estamos experimentando. ¿Cuántas veces en la vida nos pasan cosas que decimos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No entiendo nada de nada. Y esto nos produce angustia, porque ya digo, no solo dejamos de tomar el volante, sino que perdimos el volante de vista. Ni siquiera sabemos dónde está. Bueno, ¿qué tal si reemplazamos la angustia por confianza? De vez en cuando tendríamos que decirle al Señor, Señor, te entrego el control de lo que yo controlo. Hay cosas que yo puedo controlar, pero esas cosas que yo puedo controlar, quiero entregártelas a vos también. En otras palabras, tenemos que decidir confiar. Importante que es confiar. En esta mañana quiero proponerte que tomes la decisión de poner tu confianza en el Señor. Estamos viviendo un mundo muy convulsionado. No solo el país, el mundo está convulsionado. Están pasando cosas que nos hacen preguntarnos, ¿dónde va a parar todo esto? Yo no sé dónde va a parar, o mejor dicho, yo sé dónde va a parar. Va a parar cuando Cristo un día esté reinando en esta tierra y nosotros con Él. Pero mientras tanto, no embarres la cancha con tu intervencionismo. No embarres la cancha con tus acciones justicieras. No embarres la cancha poniéndote de mal humor, enojándote o berrincheando. Simplemente decidí confiar en el Señor. Calla y espera en Jehová, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. Cierra tus ojos por un momento. ¿Con qué ánimo viniste? ¿Con qué pensamientos? ¿Qué acciones cometiste? ¿Qué actitudes hay? Yo no puedo saberlo. No tengo la manera de saberlo. Lo que sí te puedo decir, que no somos omnipotentes, no somos todopoderosos. Nos encantaría decir, ¡soy poderoso! Una vez leí un panfleto que decía el remedio contra la violencia. Y daba un montón de consejos como diciendo, alejate de la ciudad, anda al campo. Y cuando estás en el campo donde no hay ninguna luz, despojate de tus ropas, quédate totalmente desnudo, cruzar el alambrado y metete campo adentro. Una vez que estás en medio del campo sin nada, solamente la luz de las estrellas,
Mirá esas estrellas. Pensar que la Tierra es como un microbio en comparación con ese universo. Y vos sos menos que un microbio en esa Tierra. Ahora que te diste cuenta de eso, levantá tu dedo índice al cielo y gritá con todas tus fuerzas: ¡soy poderoso! Si ves que alguna estrella se mueve, no te preocupes, es Dios que se está riendo. Me encantó eso. No tengo el poder de nada. No puedo cambiar nada, no puedo controlar nada. A duras penas puedo controlar lo mío. Y yo quiero someter lo mío al Señor. Poner los pies del Señor. Si estás pasando por alguna preocupación, alguna angustia, alguna ansiedad, algún miedo, si tu cabeza está trabajando demasiado y se te está recalentando de tantos pensamientos, si últimamente has escuchado noticias muy inquietantes que te perturban y te están quitando el sueño, el único remedio que hoy te propongo es decidir confiar en Jesús. Nadie te va a arrebatar de la mano de Jesús. Él sabe lo que es mejor para vos. Si estás pasando por alguna situación de esas y hoy querés tomar la decisión de confiar más en Jesús y aferrarte en medio de tus preocupaciones a Jesús, quiero invitarte entonces a que te pongas de pie para que oremos juntos al Señor. Quiero que repitas conmigo: Jesús tiene el control. Vamos, Jesús tiene el control. Decilo con más convicción. 1, 2, 3. Jesús tiene el control. Y ahora la más difícil. Le entrego el control a Jesús. A ver otra vez. Le entrego el control a Jesús. Ahora alza tus manos y agradecer al Señor porque Él todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Simplemente confiar. Simplemente encomendarte al fiel Creador. Simplemente descansar en Él. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice el Señor. Padre, quiero agradecerte tanto, Señor, porque hay cosas que nos afligen, que nos angustian, que nos preocupan, que nos ponen mal, que nos hacen llorar y temblar. Pero no nos cuesta nada entregarte el control, entregarte el timón, entregarte el mando, el someternos voluntariamente a tu voluntad. Señor, queremos conocerte cada día más. Los que no te conocen viven con afanes y ansiedades. Pero nosotros te conocimos cuando entraste en nuestro corazón. Permitínos conocerte más todavía. Señor, gracias porque tenés el control. Decíselo. Gracias que tenés el control. Decíselo bien fuerte. Decíselo, Señor. Gracias que tenés el control. Gracias, Señor, porque puedo confiar en vos. Gracias, Señor, porque somos más que vencedores por medio tuyo. Gracias porque nos compraste y te pertenecemos. Porque somos tu pueblo y ovejas de tu prado. Gracias porque sos nuestro pastor. Y no nos falta nada de lo que necesitamos. Gracias porque sos nuestro escudo. Gracias porque sos nuestro ayudador. Gracias porque sos nuestro consolador. Gracias porque sos el que nos fortalece en momentos de escasez. Gracias porque sos el que nos llena de gozo en aquellas noches de tormento en la mazmorra. Gracias, Señor, porque podemos levantar nuestras manos y alabarte aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos cambiaste, nos transformaste, nos compraste, nos diste vida eterna. Gracias, Señor,
porque un día estaremos en tu presencia, donde no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Gracias, Señor, porque sos el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un maravilloso domingo. Nos vemos.